Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos, dependiendo de dónde y cuándo nos estén escuchando. Nosotros estamos transmitiendo desde los estudios de Unión Radio en Caracas, Venezuela, su podcast Parte Médico con contenido de salud y bienestar para todos ustedes que traemos semanalmente. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Como siempre, recordamos nuestras señas, @mundourweb, @Julio Castro M. Salimos a través de la plataforma de Spotify, Apple Music y YouTube, en cualquiera de los buscadores que encuentran habitualmente en la parte de abajo, en el recuadro. Ponen Parte Médico Julio Castro y ahí le aparecen cada uno de los programas. Si ponen una palabra más, le aparecen los títulos que tienen que ver con esa palabra, que es una búsqueda mucho más específica porque ya hay más de 130 programas que tenemos para todos ustedes. También estos programas son susceptibles de que ustedes copien el link y lo envíen por redes sociales. Lo pueden enviar por email, lo pueden enviar por WhatsApp, lo pueden enviar por mensaje de texto, lo pueden invitar por cualquier otro tipo de canal, otro tipo de red social, inclusive Instagram, y pueden compartirlos con amigos de ustedes, pero también pueden escribirnos en el chat en vivo que está abajo y nosotros le contestaremos directamente. Bueno, hoy amigos seguimos en esta serie de programas que tienen que ver con el tema de la salud y el tema del ejercicio. Hoy vamos a un tema que es bastante profundo, bastante controversial, que es el tema de cómo hidratarnos cuando hacemos actividad física. Hoy les traigo unas cosas nuevas, unas novedades que quería compartir con ustedes. Y hay un primer racional que tiene que ver con que la hidratación o lo que tenemos que ingerir cuando estamos haciendo actividad física, obviamente depende de diferentes características que tenemos los seres humanos. La primera de ellas es que hay unas características personales. Es común que ustedes vean que están haciendo ejercicio con un amigo y el otro amigo no suda y usted suda muchísimo. Bueno, hay una condición innata que tiene que ver con el número de glándulas sudoríparas y otros fenómenos hormonales que hacen que una gente sude más que otro. No todas personas sudamos igual, ni en la misma cantidad. Lo segundo tiene que ver el entorno, la temperatura. No es lo mismo hacer ejercicio a 12 grados centígrados que hacer ejercicio a 80 grados centígrados. No es lo mismo la humedad de 15 grados que una humedad de 95 grados. No es lo mismo que usted esté haciendo boxeo que usted esté caminando en el Parque del Este. Son actividades que tienen necesidades de actividad calórica diferentes. Otro es la duración del ejercicio. No es lo mismo que usted haga spinning 40 minutos que usted vaya al Pico Naiguatá y suba 6 horas y baje 4 horas. Y también depende de otras características. Por ejemplo, la ropa que utilizamos. Hay ropa que es más transpirable, ropa que es menos transpirable, ropa que bota más rápido el sudor, ropa que bota menos el sudor. Entonces, de alguna manera, todas esas variables influyen sobre, entendiendo que el principal gasto de agua que tenemos cuando hacemos ejercicio es que botamos el sudor. Entender esa característica de sudoración es importante. La primera pregunta es ¿por qué sudamos? Porque los seres humanos sudamos, hagamos ejercicios o no hagamos ejercicios. Se calcula que un ser humano pierde de 300 a 500 cc, es decir, medio litro de sudor al día, aunque no haga ejercicio. Usted es una persona sedentaria y usted pierde más o menos entre 300 a 500 cc de líquido al día. Por eso es que los seres humanos, aun cuando no hagamos ejercicio, deberíamos consumir esa misma cantidad de líquido para mantener nuestro balance hídrico estabilizado. Y el balance hídrico se nota a diferentes niveles. El primer nivel tiene que ver con la cantidad, el volumen de agua que hay en nuestra sangre. Nuestra sangre, que son como está en las tuberías, que son las arterias y las venas, está constituido fundamentalmente por agua y los elementos formes de la sangre, que son los glóbulos rojos. Entonces, la relación entre los glóbulos rojos y la sangre es lo que llamamos la hemoglobina, y si usted se deshidrata, la cantidad de agua baja, por lo tanto, la sangre se pone más viscosa. Entonces, es importante mantener ese nivel de hidratación constante en nuestro cuerpo, hagamos ejercicio o no hagamos ejercicio. ¿Cómo se producen estas pérdidas? Bueno, la primera es una pérdida que llamamos pérdidas insensibles. Esto que le dije, uno suda aunque no haga actividad física. ¿Por qué suda? Bueno, porque respiramos, hablamos, caminamos, es actividad física. Pero inclusive la respiración produce una cantidad de gasto energético que se traslada como sudor. El sudor tiene la capacidad o tiene la necesidad termodinámica de que en la medida que hacemos actividad física, que generamos calor, nuestra actividad metabólica genera calor, el sudor tiene la función de
bajar la temperatura para mantener nuestras funciones corporales en una banda de temperatura muy, muy estable. Entonces, el sudor es un mecanismo compensatorio para estabilizar el calor que nosotros producimos por el acto metabólico, por el ejercicio, y mantener esa regulación de la temperatura en nuestro cuerpo de una forma habitual. Es común, y esto lo puedo explicar, cuando hacemos ejercicio, por supuesto, perdemos agua, pero es común, quienes hemos hecho ciclismo o quienes hemos nadado, que uno tiene la sensación de que no suda, porque en el agua el sudor obviamente se diluye con el agua. Y en la bicicleta, como tienes el viento que te va pegando, tú no tienes la misma percepción de sudor que cuando vas corriendo. Cuando vas corriendo, tú sientes que el sudor se te cae, o cuando haces boxeo, por ejemplo, o cuando haces spinning, sientes que el sudor te cae, pero eso no lo sientes igual cuando nadas o cuando montas bicicleta. Y la pérdida de sudor puede ser mayor a pesar de que no nos demos cuenta. Es decir, los ciclistas y los nadadores pierden tanto o más agua que las personas que hacen ejercicios estáticos, que se sienten el sudor, porque el hecho de no sentir yo el sudor en mi cara o en mi cuerpo o en mi ropa hace pensar que no estoy sudando cuando en realidad sí estoy sudando. Entonces, de alguna manera, todos perdemos sudor, todos perdemos agua, y como les dije, la cantidad de agua que perdemos obedece a muchas circunstancias que es difícil tener un patrón exacto de medición, a menos que hagamos algo que les voy a explicar, para medir la cantidad de sudor que perdemos. Otro de los elementos importantes es que el sudor está compuesto de agua, fundamentalmente, pero también de electrolitos. En el sudor hay sodio, hay potasio, hay magnesio, hay oligoelementos, inclusive hay vitaminas, en muy poquita cantidad. Las más importantes son el sodio y el potasio, y en tercer lugar el magnesio, que perdemos en esto. Pero además, la cantidad de sodio que se pierde obedece a diferentes características, a características innatas, es decir, una misma persona o una persona en un tipo de actividad, por ejemplo, montando bicicleta con otro amigo que monta bicicleta al lado de él que tiene el mismo peso, uno pierde más sodio que el otro por razones innatas. Es decir, hay personas que pierden más sodio por razones diversas que otras personas aún haciendo el mismo tipo de ejercicio. Entonces, hay una condición innata de la pérdida del sodio, inclusive del potasio, que lo ideal es que lo midiéramos. Pero lamentablemente, al menos hasta ahora, la medición de los electrolitos en el sudor y la cantidad de sudor era cosas que hacían solamente laboratorios de ejercicio muy sofisticados, pero hoy en día por eso el programa le quería traer una forma de medición bastante asequible para cada uno de nosotros, aunque no vayamos a un laboratorio de ejercicio. Pero teníamos que entender la fisiología del sudor, es muy importante para poder entender ese tema. También perdemos ácido úrico, perdemos vitaminas, pero en cantidades muchísimo menor. Entonces, bueno, históricamente los atletas de alta competencia, las personas que van a las Olimpiadas, las personas que hacen competencia en grandes universidades, los laboratorios de fisiología eran capaces de medir el volumen de la sudoración, pero también la concentración de esta sudoración. Hoy en día tenemos una nueva solución, que es lo que quería traerle. Gatorade, y no me están pagando por esto lo hago absolutamente voluntario, ha creado o ha sacado al mercado unos parches, todavía no están disponibles en el país, pero yo los pedí por Amazon. Vamos a ver las primeras imágenes. Es un parche que se pone en el antebrazo, ¿ok? Este parche tiene el contacto con la piel, tiene dos orificios por el cual entra el sudor, y el sudor hace una especie de interacción química con un colorante, que es el que ustedes ven en esa serpentín que va por ahí, y ese serpentín se va poniendo de colores en la medida que usted va sudando. Y ese parche está hecho para una medición única, solamente puede utilizarse una vez, y solamente puede utilizarse durante 2 horas. Es decir, durante 2 horas, a la izquierda es el de la propaganda, a la derecha es el de mi brazo, el que yo me puse hace un par de semanas, que estaba en una actividad haciendo hiking, haciendo caminata de montaña, y fue durante 2 horas y hice la medición. Entonces tiene 2 tipos de medición, la medición anaranjadita, que es el serpentín, y en el borde derecho ven unos colorcitos que son anaranjados y azul, que son los que miden los electrolitos. Es decir, no solamente mide el volumen de
sudor que yo boto por hora, sino también mide la concentración de los electrolitos. Fíjense que en el parche mío está fundamentalmente azul y anaranjado, y en el parche de la izquierda está rojo y azul. Es decir, la modificación de la pérdida de sodio en la persona que utiliza la propaganda de Gatorade es diferente, probablemente por el ejercicio que hizo en función al ejercicio que yo estaba haciendo. Y esto yo lo conecto, yo lo pongo con un lector de mi teléfono que está conectado a una aplicación que usted baja, y vamos a ver el segundo display donde vemos cómo es la información que él me genera. En el lado izquierdo, ahí vemos eso, él te va preguntando qué temperatura era, entonces le puse la temperatura del sitio donde estaba haciendo el ejercicio. Usted es hombre o es mujer, tanto, qué peso tiene, etcétera, etcétera. Le metes una serie de información de tu perfil y le pones qué tipo de actividad. En este caso era caminata de montaña, y él me dice en la parte de abajo cuánto fue mi pérdida en onzas por hora. Eso equivale a 350 cc de agua por hora. 30 onzas, usted multiplica las onzas por 3 y va a tener el parámetro en milímetros, en cc. Eso equivale a 300 cc por hora. Una botella de Gatorade tiene más o menos 335 onzas por hora. Es decir, si yo hago, en este caso fueron 2 horas de ejercicio y perdí 30 onzas por hora, es decir, perdí alrededor de unas 60 onzas, que son casi, es más de medio litro, 600 cc. Y en la parte de abajo, en el perfil de abajo, me dijo mi perfil de pérdida de sodio. ¿Okay? Te da un margen, no te da un valor específico, pero te da un margen. Si uno lo pone en 25, ¿okay? Por onza de sudor, eso yo lo multiplico por el número de onzas totales, es decir, lo multiplico por 30 onzas, que fue mi gasto de sudor, y ahí voy a tener la cantidad de sodio que yo perdí. Si esto yo lo multiplico por el número de horas, yo termino perdiendo ese ejercicio fue de 4 horas, pero solamente me di 2 porque el parche está hecho para 2 horas solamente. Yo termino perdiendo alrededor de 3.5 litros de sudor en esa actividad deportiva y alrededor de 3 gramos de sal. 3 gramos de sal es lo que cabe en una cucharadita de café lleno de sal. Esos son 3 gramos de sal. También me da el gasto calórico que midió con que son alrededor de unas 1.200 calorías en esas 4 horas. Y yo lo que hago con esto, en lo que tengo mis requerimientos de mi pérdida, yo debo configurar eso para yo reponer lo que perdí. Es decir, idealmente, y hay varias metodologías de reposición de líquido dependiendo del tipo de ejercicio y depende de la actividad que uno haga, uno idealmente debería reponer antes de hacer el ejercicio más o menos un 10 o un 20% de lo que yo voy a perder. O sea, si yo ya sé que yo voy para el Ávila y voy a caminar 4 horas y en esas 4 horas voy a perder 4 litros de líquido, lo ideal es que yo empiece a meterle a esa cuenta antes de empezar a perder. ¿Por qué? Porque hay algunos tipos de actividad física. No es el caso de caminar en el Ávila, pero por ejemplo, si yo juego basquetbol o yo juego fútbol y el juego va a durar 90 minutos, yo no puedo estar saliendo de la línea en los 90 minutos cada 10 minutos a tomar líquido. No está permitido. Ni si juego basquetbol tampoco. Inclusive ni siquiera juego tenis o pádel. Si yo juego tenis, tengo unos momentos de parada. Entonces yo tengo que administrar mi pérdida o mi reposición para los momentos de parada que yo voy a hacer dependiendo del ejercicio que yo tengo. Entonces, para algún tipo de ejercicio se recomienda, por ejemplo, que usted haga una prehidratación que debe estar alrededor del 10 al 15% de la cantidad total que va a perder. Reponga el 50% durante la actividad, 50-60% durante la actividad, y el resto lo haga al finalizar la actividad. Porque es muy difícil, como ustedes verán, reponer 3,5 litros en 4 horas. Eso está tomando una botella de Gatorade casi cada 25 minutos. No es fácil hacer eso. O sea, no es fácil logísticamente, además dependiendo del tipo de actividad que yo estoy haciendo. Uno de los elementos que yo le digo a mis amigos cuando hacemos ejercicio es, después que hiciste ejercicio, ¿te duele la cabeza? Sí, estás deshidratado. Después que hiciste ejercicio, ¿te da calambre? Sí, estás deshidratado. Después que hiciste ejercicio, ¿estás extenuado más allá del ejercicio que tú hiciste? Sí, estás deshidratado.
¿Qué pasa cuando usted se deshidrata y no nota que se deshidrata? Usted pierde sus capacidades en ese deporte. Es decir, si estoy jugando tenis, la bola no entra, el revés no le pego con potencia, no puedo hacer un saque efectivo. Si estoy en el pádel no le llego a la pelota. Si estoy corriendo, mi capacidad de correr a una velocidad determinada no lo puedo hacer. Si estoy montando bicicleta me empiezo a quedar atrás. Si estoy haciendo una actividad física que requiere concentración, por ejemplo, como jugar golf, pierdo la concentración. Entonces, usted tiene que hidratarse independientemente de que sienta la deshidratación. Si usted siente que tiene sed, ya está deshidratado y ya es muy tarde. Usted tiene que tener un programa de hidratación durante la actividad del ejercicio físico que le permita ir reponiendo cantidades suficientes de líquido y electrolitos y de carbohidratos durante el ejercicio para que usted mantenga su nivel de actividad física de manera óptima y no disminuya su rendimiento durante esa capacidad. ¿Qué utilizar para rehidratarse? Ya eso es una fórmula más compleja. Pero creo que usted teniendo los insumos básicos, que es cuánto pierde de líquido y qué cantidad de electrolitos pierde y cómo los pierde, usted busca en el mercado los diferentes tipos de formas de rehidratación que hoy en día hay diferentes. Hay botellas, hay sobres, hay geles con cafeína, hay geles sin cafeína, hay geles con electrolitos, hay soluciones con hidratación que tienen mayor cantidad de carbohidratos, otros tienen mayor cantidad de sodio, otros tienen mayor cantidad de potasio. Entonces al final creo que lo más importante es que usted midiendo el tipo de pérdida que usted tiene, usted prepare un récipe propio para el tipo de hidratación que usted tiene y para el tipo de pérdida que tiene y para el tipo de actividad que tiene. No es lo mismo, como les dije, que usted esté corriendo una carrera de 10 kilómetros en el cual usted no puede cargar una botella de Gatorade corriendo y si tiene que reponer en una carrera de 10 kilómetros que promedio dura cercano a una hora, tiene que reponer 500 cc que lleve 2 botellas. Entonces ya ustedes ven que los corredores usan geles o utilizan pockets que tienen mayor cantidad de energía por menor volumen y van tomando además agua que hay durante la carrera. Entonces, al final, lo que yo quiero es que ustedes hagan un match entre lo que pierden, medido a través de esta metodología, y usted sepa cuál es el tipo de ejercicio y usted se mantenga hidratado durante el ejercicio. Es muy importante que usted mantenga una rata de hidratación sistemática durante el ejercicio, antes, durante y después. Eso va a permitir que usted pueda hacer mayor capacidad de actividad física en días consecutivos, porque si usted no se recuperó de la deshidratación y usted mantiene deshidratación y tiene actividad física al día siguiente, va a tener un valor negativo de deshidratación que usted va a arrastrar en el próximo ejercicio y va a ser mucho menos eficiente. Entonces, no hay una solución final para todo el mundo, depende de qué tipo de actividad física, pero hoy en día la mayoría de la gente hace algún tipo de actividad física. Camina, va para el Parque del Este, corre, hace cross training, hace spinning, hace gimnasio, hace tenis, hace pádel, juega golf, juega badminton, va para el Ávila, etcétera, etcétera. Todos deberíamos tener algún tipo de actividad física y lo importante es que nuestra actividad física esté correlacionada con el nivel de hidratación que yo necesito y a mí me impresionó mucho cuando fui una vez a una competencia de golf a ver jugadores profesionales, la cantidad de líquido que comen y lo que toman, que ingieren durante una ronda y lo que comen. Inclusive esto me hizo a mí, dije, ok, ¿qué estoy haciendo yo de malo y cómo debo mejorarlo? El parche de Gatorade no está disponible en Venezuela todavía. Yo lo pedí por Amazon, es costoso, cuesta $25 y tiene 2 parches solamente que son de un solo uso. Pero si usted tiene una actividad que es regular, por ejemplo, usted juega tenis en la misma temperatura, el mismo tiempo, habitualmente, o usted camina en el Parque del Este más o menos a la misma temperatura, la misma distancia todo el tiempo, con que usted haga una medición de su ejercicio regular, ya usted va a saber cuál es su gasto de hidratación básico. Bueno, si lo hace en una temperatura mayor, auméntele 10-20%. Si lo hace en una temperatura menor, bájale 10-20%. Si aumenta el tiempo de ejercicio, aumente su requerimiento del tiempo de ejercicio necesario. Pero ya tiene un patrón básico de pérdida de sudor y de electrolitos que de otra manera no lo teníamos anteriormente. Era muy intuitivo
yo me tomo 2 litros, el otro toma medio litro, el otro toma 3 litros, el otro toma 4, etcétera, etcétera. Pero aquí ya tenemos un parámetro básico que nos permite subir o bajar en función de de un parámetro ya medido. Lamentablemente, todos hemos visto en nuestros deportes, en nuestra actividad física, personas que se desmayan, personas que tienen blackout, personas que se tienen que retirar porque tienen calambre o que se desmayaron, y eso obedece fundamentalmente a que no ingirieron la cantidad de hidratación necesaria. La hidratación es el elemento fundamental para tener un buen performance en nuestra actividad física, pero también en nuestra actividad diaria. Entonces, teniendo estos insumos básicos, usted ya puede, sin ser ingeniero de la NASA, sin ser entrenador de los atletas olímpicos, tener un insumo básico que usted con una tabla básica y sabiendo, leyendo lo que tienen los esquemas de hidratación, vea cuánto tiene de sodio, vea cuánto tiene de agua, vea cuánto yo necesito y hago una comparación entre lo que me da mi hidratación y yo lo que necesito y hago un match sobre eso y cumplo mis balances tanto energéticos como electrolíticos como de agua. Amigos, con esto le doy una primera aproximación a este dato tan importante que es cómo hidratarse cuando hace actividad física con elementos modernos recién aparecidos en el mercadeo universal y que ustedes pueden tener acceso relativamente fácil. Se les quiere mucho, manténgase sanos y nos vemos en una próxima oportunidad de Tu Parte Médico. Hasta luego.